la migración es simplemente el fenómeno de trasladar su domicilio de un lugar hacia otro. Entonces la migración puede ser una migración interna o puede ser una migración externa o internacional. La decisión de migrar es un derecho, pero cuando se hace obligado por presiones, por amenazas, por coacciones o por afectaciones al derecho a la vida o a la integridad física, entonces se convierte en una migración forzada, porque las personas no tenían en su autonomía de voluntad, en su libre determinación, abandonar los espacios a donde ejercían sus relaciones familiares y sociales. Por eso se vuelve un fenómeno que necesita ser atendido desde la perspectiva de protección de derechos humanos. En términos generales, el desplazamiento forzado, en particular el producto de la violencia, genera múltiples afectaciones. Hay afectaciones de carácter familiar, porque esto disuelve, lo que hace es separar a la familia, porque necesitan venir o a buscar la migración o a buscar la ubicación en otros territorios, generalmente a los progenitores, y eso implica dejar en delegación el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes. También genera un impacto de carácter económico, pues el grupo poblacional activo que trabaja resulta venir a tener en muchos casos que abandonar. Si se abandonan los trabajos, se disminuyen los ingresos familiares y eso siempre tendrá una incidencia en el derecho a la educación, en el derecho a la familia, en el derecho a la recreación, en los derechos a la salud, porque comenzará con ese impacto que se tiene dentro de la familia a propiciarse una afectación a su estado anímico y eso generalmente termina propiciando enfermedades. Entonces ya necesitan mayores atenciones por parte del Estado, ya necesitan cambiarse, la continuidad de los estudios se ve afectada. Entonces por eso hablamos que las consecuencias son múltiples y por supuesto a nivel de la economía, no solamente es la economía familiar, es la economía del Estado mismo, la utilización de los recursos estatales para comenzar a atender a todas estas instancias. Entonces las instituciones del Estado por ello debemos de estar primero conscientes que es un fenómeno que existe, que aun cuando la Sala de lo Constitucional tuvo que ser la que pusiera en evidencia esta situación y obligar a las instituciones del Estado, ahora nosotros como Procuraduría, no solamente en cumplimiento con esa sentencia, sino también porque es nuestro mandato constitucional, comenzar a atender a todas las víctimas en general. Ahora tenemos un grupo poblacional concreto, que es el desplazamiento forzado. Como esto era un flagelo que no estaba totalmente institucionalizado, las atenciones han sido en diversas áreas. Si venían por un tema vinculado a la atención de los alimentos, pues entonces eran atendidos en el área de la familia. Si venían por representación legal, pues entonces también eran atendidos por esa área o por la vía de la niñez y la adolescencia. Entonces, si venían por un tema que luego radicaba en la administración de los bienes, eran atendidos a través de la Unidad de Derechos Reales y Personales. Entonces la atención ha sido sistemática y diversificada en las áreas que la Procuraduría tiene como de aplicación directa. Las estadísticas. Pero en desplazamiento forzado en concreto se han atendido más de 420 casos en el año 2019. De esos 230 han sido en particular un grupo poblacional de niñez y adolescencia. Hemos atendido dentro de este grupo en el ámbito psicológico, en el ámbito legal para poder explicarles sus derechos como una eventual población migrante. Hemos procurado generar la conciencia que la migración debe de ser una de las últimas alternativas. Hemos explicado cuáles son las instancias del Estado, las que podrían venir a brindarle la atención. Y luego hemos brindado también las asesorías necesarias para que si finalmente toman la decisión de migrar sea una migración lo más regular posible para que lleven toda la documentación o puedan dejar ya todos aquellos documentos que faciliten el mantenimiento del ejercicio de los derechos sobre sus bienes o alrededor de los vínculos familiares en el territorio nacional.